¿qué hacer? Ya ni siquiera el Estado sabe qué hacer con estas personas que no entienden realmente lo grave que es el coronavirus y que sigue matando millones de personas. Y por eso nosotros, para explicar un poquito por qué se sigue haciendo esto, cuál es la idiosincrasia finalmente del peruano, estamos enlazados con el doctor Humberto Castillo, el jefe del Instituto Nacional de Salud Mental. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Buenos días, Cintia. Buenos días, Francisco. Cuéntenos un poco, explíquenos por qué el peruano sigue saliendo a reuniones, por qué no entiende de alguna manera que la pandemia es algo real y que puede matarlo, ¿no? Cintia, en realidad el comportamiento humano es mucho más complejo de lo que nos parece a simple vista, ¿no? Uno diría, ¿por qué las personas no hacen lo correcto si esto está claro? Es claro que está bien para ellos, está bien para todos, van a cuidar su salud, van a cuidar su vida, ¿y por qué no lo hacen? Sin embargo, el comportamiento humano es complejo, el cerebro procesa mucha información para proceder a una conducta. Y hay algunas cosas ahí que podemos tener en cuenta. Por ejemplo, una es las necesidades. O sea, hay necesidades que tienen las personas y las necesidades son como impulsos para satisfacerlo, con la sensación de que si no lo satisfaces, algo malo va a pasar en ti, ¿no? Okay. Luego tenemos también que las personas tenemos un conjunto de deseos, digamos, que queremos hacer, ganas de hacer cosas. Y estas ganas de hacer cosas también son movilizadores para la conducta, para actuar. Luego otro componente tiene que ver con lo que conviene o lo que no conviene, en lo que se puede ganar, lo que se puede perder. Y otro componente es si el comportamiento es correcto o es incorrecto. Todas estas diferentes motivaciones, digamos, son producidas en la mente, en el cerebro, y para que se proceda a una conducta se tiene que combinar más o menos esta información. Uh-huh. Y ahí lo que hemos estado teniendo es que, por eso varias reacciones, como tú decías, en el mercado, por ejemplo, las personas entonces tal vez salían por necesidad. Otros, por ejemplo, que salen a la pichanguita, tienen un deseo, unas ganas de encontrarse con sus amigos, y eso es lo que les moviliza. Pero todo esto tiene que darse como en una interacción en el cerebro, claro, en una doctor, combinación de cosas. Se entiende un poco que hay, por ejemplo, una necesidad de salir a comprar, una necesidad de vender, por eso están los ambulantes, por ejemplo, la gente que se aglomera tal vez en algún centro de abastos. Pero una reunión o una pichanga, o sea, ¿por qué exponerme de esa manera al contagio sabiendo que es un virus que me puede matar a la larga o dejarme una secuela muy fuerte, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿por qué no entiendo, no llego a entender este hecho real y peligroso, ¿no? ¿Qué pasa por la psiquis del peruano? ¿Y es solamente una conducta de los peruanos que somos tal vez rebeldes de alguna manera? No, mira, acá es un poco el tema del balance que la persona hace. O sea, la persona suele hacer una especie de balance que tiene que ver con el riesgo y con la oportunidad. Entonces, por ejemplo, si percibe un riesgo alto, por más que tenga necesidad o por más que tenga deseo, no va a hacer la acción. Uh-huh. ¿Y por qué no percibimos este riesgo alto con las cifras de fallecidos, no? Ahí está el tema, ese es el tema, Romina, ¿no? De que la percepción que estamos teniendo del riesgo ha ido cambiando. Al inicio, digamos, cuando aparece esto y aparece en China, por ejemplo, la gente decía, no, es muy lejos, esto no va a llegar. Cuando ya lo tenemos encima, ¿no? Y vamos viendo la cantidad de muertos, y vamos viendo que no hay condiciones para atenderse, entonces la gente tiene miedo. Pero lo que va pasando, y eso es lo importante, que ese miedo es como si se fuera desgastando. O sea, el cerebro tiene un mecanismo que le llamamos de desensibilización. Uh-huh. Es decir, que una cosa nos produce miedo y luego el cerebro activa un mecanismo para calmar. Entonces, miedo, calma, y eso va llevando a que se desgaste el miedo. O sea, el tema, por ejemplo, de ampliar la cuarentena, de darnos tantos días y de ver
ampliado el tema, ha hecho que el miedo que le teníamos al virus se haya deteriorado, por así decirlo, o haya menguado, y entonces ya no seamos tan precavidos como en un principio? Claro, la gente como que se va adaptando y va relativizando. Por ejemplo, lo que decías hace un rato, ¿no? La persona dice, no, esto es un riesgo más para el adulto mayor, es un riesgo para los que no tienen recursos, en fin, cada uno va justificando y relativizando. Y entonces el miedo ya deja de ser el gran motivador. Y acá es donde es importante cambiar la estrategia, digamos, porque ya no podemos seguir manejando sobre el miedo, porque el miedo se desgastó. Ahora tenemos que pensar entonces cómo vamos construyendo algo positivo, digamos, ¿no? Claro, la empatía, tal vez la solidaridad, ¿no? Tal vez somos un país muy egoísta, pensamos como usted dice, no, yo soy joven, a mí nada me va a pasar, eso es para los abuelitos, una cosa así, y hay que construir de alguna manera un Perú más solidario, que más empático, que piense en el otro y no solo en sí mismo, de alguna manera. Sí, o sea, de hecho esta forma muy individualista que caracteriza nuestra cultura, de que cada uno baila con su pañuelo, cada uno se salva a sí mismo, todos estamos compitiendo los unos con los otros, de hecho esa cultura fragmentada, esa cultura individualista no ayuda para momentos como este. ¿Y cuál cree usted que debería ser entonces la estrategia, por ejemplo, la última consulta? Yo creo que tendríamos que construir una visión de oportunidad, ¿no? O sea, creo que esta pandemia es una gran amenaza, pero también es una oportunidad para cambiar, para mejorar las cosas, para que tengamos más oportunidad todas las personas, para que corrijamos lo que hemos estado haciendo mal. Entonces, si vamos teniendo una visión de que ordenadamente podemos lograr construir una mejor sociedad a partir del respeto, y ahí podríamos más bien interiorizar las medidas de protección, porque si las personas, digamos, no necesariamente para protegernos tenemos que tener miedo, o sea, para protegernos también nos podemos proteger por convicción, por la convicción de que vamos a estar mejor y vamos a salir de esto. Listo, y doctor. entonces para este lado tendríamos que ir girando hacia la convicción de que podemos construir una sociedad mejor, un país mejor. Listo, muchísimas gracias, doctor Castillo, por la información. Ya sabe, o sea, piense que puede usted ser un agente de cambio, ¿no? Puede construir un mejor Perú, un Perú diferente. Entonces, gracias, doctor Humberto Castillo, por las recomendaciones que también él nos ha dado y las explicaciones. Pero vamos a